Ahora bien, ¿qué es el modelo de riesgo KMB? Básicamente es un modelo de cálculo o estimación de riesgo de crédito que estima la probabilidad de incumplimiento de una empresa, pues de cumplir obviamente con sus obligaciones de crédito. Su nombre es básicamente una sigla de los apellidos de sus creadores, que es Kirchhofer, McQuon y Basisek. Este modelo toma en cuenta varios aspectos sobre que pueden influir en la capacidad de que tenga una empresa de cumplir con sus obligaciones de crédito. Entre ellas las condiciones de mercado, más adelante vamos a verlo porque de hecho en la fórmula se ve, indicadores financieros clave, el análisis de las tendencias de mercado, específicamente con las acciones de las empresas, y pues obviamente y lo más importante, la probabilidad de incumplimiento y de riesgo que tienen las empresas. Ahora vamos con los elementos fundamentales, que estos son algunos que pueden aplicar para este modelo. El valor de los activos se representa como una V y una A. La volatilidad se va a representar en la desviación estándar. El valor de la deuda se representa como VD y la tasa libre de riesgo como una R. El valor de mercado de las acciones de nuestra empresa se va a ver reflejada en una VE. Para el análisis de los elementos, tenemos que el valor de los activos es menor que el valor de la deuda, la empresa está incumpliendo con el pago de su deuda. Pero por otro lado, si tenemos que el valor de los activos es mayor que la deuda, que el valor de la deuda, la empresa puede cumplir con el pago de de su deuda en el tiempo establecido. Por consiguiente, tenemos que el valor de mercado de las acciones de nuestra empresa es igual al valor de los activos menos el valor de la deuda. A continuación, yo hablaré acerca de la importancia de este modelo. Principalmente consideramos que es una herramienta clave para mantener la estabilidad y sostenibilidad en el sistema financiero global, ya que nos ayuda a tomar decisiones acertadas y de bajo riesgo para la empresa o la institución. Algunos de los puntos importantes a resaltar sobre la importancia de este modelo son los siguientes. La mejora de la asignación del capital. Este modelo nos ayuda a asignar el capital de manera eficiente, ajustando la exposición del riesgo según la probabilidad de incumplimiento de las empresas. Por otro lado, nos ayuda a optimizar las decisiones de inversión, ya que al reclutar la información de dichas empresas podemos facilitar la decisión sobre a qué empresas o qué instrumentos son más seguros para invertir. Como siguiente puntos tenemos la reducción de riesgos financieros. Esto nos permite identificar qué empresas tienen alto riesgo de quiebra, lo que nos ayuda a poder decidir controlar las pérdidas en carteras de inversión o préstamos, ya que obviamente se busca que se pueda minimizar el mayor riesgo posible para que la empresa o el instrumento financiero al que estamos invirtiendo no nos genere tantas pérdidas. Como último punto tenemos la evaluación en tiempo real, ya que este modelo utiliza datos de mercado actuales, permitiendo una evaluación más dinámica y ajustable a los cambios del entorno económico. Hola, soy Víctor Estudillo y yo les voy a presentar las herramientas para implementar el KMB. En este caso empezamos con el concepto de distancia de incumplimiento, DD, que es justamente algo que te da el mismo modelo. En este caso, pues, usando las herramientas correctas, es el resultado al que se va a llegar. En este caso te mide qué tan lejos está el valor de los activos de una de sus obligaciones de deuda. Mientras más cerca esté del cero, esto significa que hay un mayor riesgo de la posición financiera de la empresa respecto a la deuda. Mientras más lejos esté, es mejor la posición. Ahora, el modelo considera tanto el riesgo de mercado como el riesgo de crédito. En este caso, de otra forma, la volatilidad del valor de los activos y la probabilidad de incumplimiento. Otra herramienta que se va a usar va a ser los datos históricos sobre los precios de activos, volatilidad, tasas de intereses y diferenciales de crédito. Todos estos justamente para poder complementar el modelo. También se realizan las restricciones de liquidez. En este caso, considerar aquellos activos que son menos líquidos o directamente ilíquidos
o los límites de los mercados que se puedan obtener de capital. Este caso principalmente se considera para empresas pequeñas, por lo que varias de estas empresas no tienen la misma facilidad para ir a los mercados financieros a, a solicitar crédito. Entonces, por lo mismo, se consideran igualmente estos límites en el modelo. Y finalmente se considera el trayecto de crecimiento. Este caso se considera la perspectiva de crecimiento del startup. Este caso, los activos volátiles o todo lo que afecta a la distancia del incumplimiento. Bueno, yo soy Miguel Ángel Banda López y estaré hablando un poco más de cómo se aplica este proceso del modelo KMV. El modelo estima la distancia, con estas fórmulas determina la distancia del incumplimiento con el número de desviaciones estándar, lo cual lo que es equivalente a la volatilidad que tiene al medir una startup, eh, donde podemos medir si el valor de los activos supera el punto del incumplimiento, donde como resultado el modelo estima la distancia al incumplimiento como el número de desviaciones estándar que el valor de los activos supera al punto de su incumplimiento. Entonces la distancia del incumplimiento, que en este caso serían las letras DD para este ejemplo de la fórmula, se calcula de la siguiente manera, el cual es el valor de los activos menos la probabilidad del incumplimiento dividido entre la volatilidad multiplicado por el valor de los activos. Sin embargo, como la volatilidad, o en este caso la desviación estándar, puede ser algo no observable, la, la distancia de incumplimientos se aproxima más a la siguiente fórmula que estamos viendo, mientras que la probabilidad de incumplimiento es considerada con el vencimiento, que en este caso es la letra T, por lo que la fórmula quedaría de la siguiente manera, donde la DD sería igual al logaritmo entre el valor de los activos entre el valor de la deuda, más la tasa libre de riesgos, menos un medio multiplicado por la volatilidad, multiplicado por 2 entre los activos. Esto para quedar con o dar con la probabilidad del cumplimiento. Y todo esto en paréntesis y multiplicado por el vencimiento. Y toda esta fórmula dividido por la volatilidad o desviación estándar multiplicado la, por la raíz cuadrada del vencimiento. Toda esta fórmula nos ayuda además de todo lo que hemos visto en anteriores diapositivas, nos ayuda a determinar el nivel de apalancamiento financiero, el cual está asociado al nivel de riesgo financiero que tiene la empresa al asumir o empezar un nuevo proyecto. Muy bien, ya establecimos cuáles son tanto los elementos que tenemos que tomar en cuenta para el cálculo, como incluso la misma fórmula que vamos a utilizar en este caso, que no tenemos varios datos que sí se pueden calcular, pero son bastante, un poco complejos de calcular así como de la nada por sí solos. Serían involucrar una cantidad exorbitante de fórmulas y complicaría bastante pues, la explicación de este ejemplo. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta, y es muy importante que lo tengamos en mente, es que el modelo KMB asume que la empresa cae en incumplimiento o que existe la probabilidad de incumplimiento cuando el valor de sus activos totales, está por debajo del umbral definido por el valor de su deuda. Más adelante vamos a ver cómo se calcula este umbral específicamente. Y pues obviamente si los activos que tenemos en la empresa no nos alcanzan para cubrir la deuda, entonces hay una probabilidad bastante alta de que no cumplamos con nuestra obligación de pago de la deuda. Entonces, es importante considerar entonces que este ejemplo considera que la probabilidad de quiebra de cada escala de crediticia es continua y no es constante. No utiliza información crediticia histórica. Sí podemos basarnos en los valores de las acciones de la empresa históricos, eso sí. De hecho, lo vamos a utilizar para el cálculo de la volatilidad, que se necesita para el cálculo de este umbral que les comentamos.
Toma en cuenta también, obviamente, la diversificación de carteras en caso de que la empresa lo haga dentro de sus operaciones. Y pues finalmente calcula la probabilidad de incumplimiento individual, o sea, por empresa. Ahora bien, vámonos ya directamente al cálculo utilizando el modelo. Tenemos el supuesto de una empresa que se llama Chicharrones Inc. Chicharrones Inc. tiene un total de activos con un valor de 1.547.116 pesos. Y ellos buscaron un préstamo con una entidad bancaria por 1 millón de pesos porque razones varias, quieren extender su fábrica, por ejemplo. Entonces, ellos valúan que la volatilidad del valor de sus activos es del 15%. Actualmente en el mercado la tasa libre de riesgo es de 7.75% y el vencimiento que tienen de este préstamo es de 5 años. Entonces, con los datos que tomamos en cuenta podemos ir haciendo un cálculo rápido, que es el cálculo del umbral del incumplimiento. Este se calcula tomando el valor de la deuda total más el 50% de la deuda a largo plazo. Como esa deuda es de por sí a largo plazo, pues simplemente tomamos el 50% de la deuda original, que es de 1 millón, y tenemos 1.500.000. Esto representado como más prácticamente sería que nuestro punto de incumplimiento es si nuestros activos fueran menor a 1.500.000 pesos, lo cual vemos en este caso no es el caso. Es un poquito mayor a nuestro umbral de incumplimiento. Esto es como una pequeña prueba preliminar, pero pues lo vamos a demostrar más adelante con el cálculo. Entonces tenemos la fórmula que les habíamos presentado anteriormente, donde BA es el valor de los activos, que ya lo tenemos aquí en este lado de la tabla. BD es el valor de la deuda, que en este caso es 1 millón. R minúscula es tasa libre de riesgo. T mayúscula es vencimiento o el plazo de la deuda. Y sigma es la volatilidad del valor de los activos, que en este caso está estimada en un 15%. Ya en esta diapositiva podemos ver ya el desarrollo físico de la ecuación que pusimos en un inicio. Tenemos por un lado lo de la parte del logaritmo natural de la división entre valor de los activos totales entre el valor de la deuda más la tasa libre de riesgo menos la multiplicación de 1/2 por sigma al cuadrado. Todo esto multiplicado por el vencimiento, que en este caso es 5. Y todo esto, la suma de estas dos partes, entre sigma por la raíz de tiempo. Al final, tenemos que la ecuación nos da un valor de distancia al default de D o distancia al incumplimiento de 2.29%. Ojo, esta no es la probabilidad, esta es la distancia al incumplimiento. O sea, ¿cuántas desviaciones estándar estamos lejos de el punto de incumplimiento? En este caso es de 2.29 desviaciones estándares. El siguiente paso será convertir esta distancia al incumplimiento a probabilidad. Entonces, ¿cómo volvemos esta distancia a incumplimiento a probabilidad de incumplimiento? Pues muy fácil. Tomamos el valor que nos dio en la distancia de incumplimiento, que son las desviaciones estándares que estamos lejos del punto de incumplimiento, y lo vamos a volver un set score. ¿Qué quiere decir? Vamos a buscar esta cantidad, este número, dentro de nuestra tabla de distribución normal. Entonces, primero empezamos por el lado de las filas. Buscamos el apartado de 2.2, que en este caso está en el lado inferior izquierdo, y posteriormente nos vamos por el lado de las columnas buscando el 0.09. Al final nos da una probabilidad acumulada de 0.9890. Pero ojo, esto todavía no es la probabilidad. Esto es la probabilidad de que el evento que estamos buscando, que en este caso es el incumplimiento, esté por encima de las 2.29 desviaciones estándares. Pero pues no estamos buscando eso. Quiere decir entonces que sí seríamos capaces de cumplir. Estamos buscando lo contrario. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? A una unidad le vamos a restar esta probabilidad acumulada que encontramos. Entonces en este caso, 1 menos 98,80
perdón, 98.90 es 0.110, que pasado ya porcentaje sería 1.10%. Entonces, el resultado se interpreta de la siguiente forma. La probabilidad de que la empresa caiga en incumplimiento con la deuda adquirida es de 1.10%. En este caso, pues obviamente iba a ser baja la probabilidad de incumplimiento, porque la volatilidad de los activos en este caso es relativamente baja. Eh, por ejemplo, si fuera una volatilidad mucho mayor, también aumentaría el porcentaje de probabilidad de incumplimiento. Como en este caso también, uno de los factores es la volatilidad y otro de los factores es el valor de los activos. Se veía ya desde el principio de este ejercicio que el valor de los activos que se había estimado para Chicharrones Inc. superaba, no por mucho, pero sí superaba el umbral de incumplimiento que se había calculado para la deuda adquirida. Entonces, pues podemos comprobar que el modelo KMB pues es bastante útil para este cálculo rápido de la probabilidad de incumplimiento. Entonces, en este caso, de esta forma se interpreta. La probabilidad de que la empresa caiga en incumplimiento de la deuda adquirida es del 1.10%. Finalmente, vamos con los beneficios del modelo KMB. Este caso, la principal ventaja que te ofrece es que evalúa la solvencia de la empresa. Igualmente, estima una probabilidad de incumplimiento dentro de un periodo de tiempo estimado. Este caso, justamente el modelo le puedes poner un periodo de tiempo y te lo va a considerar de que si estás en bastante riesgo o no, dependiendo de cuándo se van a cumplir las obligaciones. Igualmente se valoran activos en vez de acciones. Como se había dicho previamente, el modelo es principalmente aplicado para empresas que van empezando, por lo que en vez de tomar el valor de las acciones del mercado, se toman los activos que tiene la empresa como base. Y otra ventaja que te ofrece es el análisis de diferentes escenarios. En este caso puedes considerar un escenario extremo, es un escenario que no es muy frecuente, pero pues, tú quieres prever, pues allí puedes aplicar el escenario al modelo. Y de esta forma te da los valores y cuánto necesitas en ese hipotético. Y otra gran ventaja que se ofrece si se aplica correctamente es de que puede existir un monitoreo dinámico de datos. Este caso te ofrece la facilidad de que puedes ir actualizando el modelo constantemente y con ello teniendo tus datos al día. Y finalmente, gracias al modelo, la principal ventaja es de que te detecta aquellos problemas que puedes tener con la liquidez o la solvencia de la empresa de una forma más temprana. Muchas gracias.